Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Día de fiesta, día del bautismo del Señor en el Jordán. En nuestra lectura orante de esta palabra de Dios, de la cual bebemos todos los días, el texto que se nos propone es el libro y el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirle diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu, aquella como en forma de paloma, como una paloma ha venido a posarse sobre el Señor cuando se rasgaron los cielos, pues este mismo Espíritu viene sobre quienes lo invocan, porque ya lo hemos recibido. Invoquémoslo hoy con fuerza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu luz. Amén. Hoy, con esta celebración, se cierra todo el ciclo que veníamos Adviento, Epifanía, Navidad, con el bautismo del Señor. Después de esta celebración comenzaremos algo que se llama el tiempo ordinario, pero cerramos un ciclo de tiempo fuerte que fue preparado primero con el Adviento, con la esperanza, después con la constatación del nacimiento el 24, 25 de diciembre y con la manifestación que hemos celebrado de la Epifanía. Toda una gran fiesta de la actualización del Dios que ha nacido para la salvación de todos. Hoy la narración, lógico, a lo que se refiere, pues es precisamente el bautismo del Señor, pero en el Evangelio según San Mateo. Para este primer momento de qué dice el texto, ustedes miran de qué habla. Desde dónde viene Jesús, ante quién se presenta, qué le pide a alguien que está allí, alguien cómo responde, cómo entonces se termina haciendo algo que Jesús pide. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la narración? Miremos los elementos, las palabras, la forma como se narra. Algo que pasa allí especial. ¿Cuál es la última expresión que escuchamos hoy también en esta narración y de quién es esta voz? Como siempre, varias lecturas y después lo bajamos de la mente al corazón para llevarlo a la vida. Hemos visto qué dice el texto. Ahora, ¿qué me dice a mí el texto? Que es el momento de la meditación. Y unimos los dos con una introducción y es: Jesús vino de Galilea al Jordán. Y en el Jordán se encuentra Juan. Y acordémonos, ¿quién es Juan? Juan es hijo de Isabel. Isabel es parienta de María. Se habían conocido los dos, pero solo en los vientres de las madres. Ya Juan estaba de más de 6 meses y Jesús estaba recién por obra del Espíritu Santo concebido en el vientre de María, y hay el encuentro allí de las santas mujeres y del precursor y del redentor. Ahora, hoy lo que celebramos es el encuentro de aquellos que estaban en los vientres de las madres, pero ya adultos, y cada uno ha venido haciendo lo que debía hacer delante del Señor. Juan ya llevaba mucho tiempo, su vida se había dedicado a hacer austeridad, ayuno y abstinencia y preparación para abrirle los senderos del Señor. Por eso, cuando le habían preguntado a él, lo habíamos visto en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, que le mandaron unos emisarios, unos personajes a que le preguntaran si él era el Mesías, y él dijo que no, que él era la voz que clama en el desierto, pues preparen los caminos al Señor. Pues eso es lo que ha hecho Juan. Pero es muy bello y muy grande, metámonos en los zapatos de Juan, ver
que viene Jesús. Y el Espíritu Santo se lo indica, porque ustedes y yo diríamos, no, son parientes y habían visto muchas veces. Jesús vivía en el norte y él vivía en el sur, en momentos donde no eran tan fáciles los movimientos, que si hubieran visto antes, parecer no se habían visto. A Jesús lo mueve ya la fuerza del Espíritu, porque va a empezar su vida pública, empieza en el bautismo, y Juan lo mueve el Espíritu para reconocerlo cuando viene. Por eso Jesús se presenta delante de Juan, y es un signo muy grande empezar con el bautismo de Juan, que es inferior al de Jesús. Acuérdense que Juan dirá que el que viene, que ellos no conocen, trae un bautismo de fuego. Es un bautismo de verdadera purificación y de perdón de los pecados. Este bautismo de Juan es un bautismo de penitencia, de preparación para la conversión. Juan dice, bueno, es que él no necesita bautizarse porque él no tiene pecado. Jesús se somete, digámoslo así, dice, como al criterio de Dios, es necesario que se dé, conviene de esa forma en la justicia de Dios, se ajusta a los criterios de Dios, no porque Jesús tenga pecado, sino porque Jesús de todas maneras viene a asumir la humanidad, el Hijo del Hombre viene a asumir el pecado del hombre para destruirlo totalmente, para quitarlo y borrarlo para siempre, con su ofrecimiento. Dios se abaja, toma la condición humana y carga el pecado del hombre, y de esta manera entra al Jordán. Y en el entrar en el Jordán vienen entonces estos diálogos que hoy nos ayudan a meditar en la cabeza, en nuestra conciencia, y es como apenas se bautizó, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se abrieron los cielos. Es un signo que preanticipa como la entrega del Hijo de Dios abrirá los cielos definitivamente. El que ha nacido y que contemplamos en el pesebre en estos días de Navidad es el que vino para abrir los cielos. Meditación. Primer orden de esta meditación. Jesús le ha abierto a usted y a mí los cielos. De par en par, con todo el corazón. No se ahorró nada, ni el Hijo, ni el Padre, ni el Espíritu. Hoy se manifiesta el Espíritu como una paloma. Acuérdense ustedes que cuando pasó el diluvio vino una ave como una especie de paloma también para manifestar que ya había pasado, estaba en calma todo. Y estaba esperando que se posara para que mostrara una nueva etapa de la tierra y de la humanidad. Pues aparece hoy una paloma, como es aquella ave que nos invita a pensar en la paz, sobre una manifestación de aquel que no tiene cuerpo. El Espíritu no tiene cuerpo, es una forma de mostrarse y de mostrar la presencia del Dios que ama. El Espíritu Santo es el amor de Dios y del Padre y del Hijo. Y viene a mostrarse aquel que es el precursor para que tenga la claridad de comprender quién es el que Él ha bautizado, quién es el que ha recibido esta fuerza. De hecho, ya Juan, antes de que pasara eso, sabía que era Él y no se sentía digno de que pasara aquella situación. Pero entonces hoy se abren los cielos. Es la idea que yo quiero que ustedes y yo meditemos. Ya se han abierto los cielos con meditar el nacimiento del Redentor. Se hizo hombre y el Verbo habitó y el Verbo acampó y el Verbo está entre nosotros y está cercano, no es el Dios lejano, y se ha acercado para abrir los cielos, para que se rasguen los cielos y venga el Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí está la Trinidad. Está el Hijo, quien recibe el bautismo. Está el Espíritu, sobre el que viene como manifestación como una paloma. Y está el Padre, que termina hablando. Esta es la otra parte de la meditación. Se abren los cielos y cuando se abren los cielos se escucha la voz de Dios. Se ve su presencia en la paloma con el Espíritu, pero se escucha la voz de Dios. Este es mi Hijo, mi Hijo amado en quien me complazco. Habla Dios, lo hemos hablado, 3 veces habla Dios en los evangelios. La transfiguración, hay un momento de la semana donde está en Pascua, donde el Señor le pide en el templo que lo glorifique y el Padre lo glorifica, sale una voz del cielo
y todos quedan como postrados llenos de miedo. Y este momento del bautismo donde se abren los cielos y se escucha la voz de Dios. Es claro, la triple manifestación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es una celebración trinitaria. Sean bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y vayan que todos los pueblos se bauticen. Ese es, sobre todo en Mateo y en Juan, en Mateo, en Marcos, termina como en esa invitación universal a ir a bautizarlos. Pero ya no solo con el bautismo de Juan, que era una invitación a la conversión, ya es con el bautismo del perdón total de los pecados, que el único que lo podía dar era el sacrificio redentor del Hijo de Dios. ¿Cómo ustedes y yo vivimos nuestro bautismo? ¿Cómo ustedes y yo reconocemos que se ha abierto el cielo para mostrar que Dios está presente? Estas son preguntas que nos hacemos en este día del bautismo del Señor. Estas son muy importante reflexión de cómo he vivido mi bautismo, de cómo reconocer la presencia de Jesús, de cómo seguir escuchando al precursor, a Juan, de cómo vivir según él, disminuyendo para que Cristo crezca en nosotros, de cómo tener toda una fuerza hoy saboreando esta palabra del Padre, del Papá Dios, que dice: este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Tiene todas las certificación, podríamos decir así, el respaldo del Padre, porque es Dios Hijo, Dios que se ha acercado, Dios que ha venido a darnos no solo la invitación a la conversión, que es el primer momento, sino una redención total que ya nos la dio. Como ustedes y yo hoy vemos el encuentro del precursor y del redentor, de aquel que se sabía que no era digno de desatarle la correa de las sandalias, aquel que es verdaderamente más que el precursor, es el verbo del Padre engendrado en el seno purísimo y virginal de María. Que hoy abramos el corazón. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de mostrar que el cielo se ha abierto. Somos nosotros los que cerramos el cielo, somos nosotros los que nos queremos ver la manifestación de Dios, somos nosotros los que invocamos a Dios de palabra, pero nuestro corazón está muy lejos de Él, seguramente porque no reconocemos la grandeza de nuestro bautismo. Nos falta comprender aquel don de haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted cómo comprende ese don tan grande de su bautismo? Y después de la confirmación, que es reafirmar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo vivimos esta realidad? La palabra hoy nos viene como Juan le decía: soy yo el que conviene que tú me bautices a mí, pero tú acudes a mí. ¿Cómo será de bello Dios que Él acude a seguirnos tocando el corazón? Somos nosotros los necesitados de Él, y pareciera a veces como que Él quiere decirnos: necesito de tu amor, para eso te he redimido, ábreme el corazón. Somos nosotros los que necesitamos de Dios, somos nosotros los que, como Juan, debemos decir: aquí estoy, Señor, crece y que yo disminuya. Somos nosotros los que hoy reconocemos que hemos sido bautizados y con ello perdonados de toda mancha de pecado. ¿Cómo está esa vestidura blanca que hemos recibido en el bautismo? ¿Cómo está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Juan fue un hombre lleno del Espíritu Santo y pudo ver a Dios. ¿Cómo ustedes y yo somos personas llenas del Espíritu Santo? Lo hemos recibido, pero tal vez lo hemos contristado con palabras, con gestos, con acciones, y ya no tenemos la capacidad de verlo porque pues hemos perdido la emoción, y el mundo nos habla de tantas cosas, como que Dios es como solo para los momentos difíciles, y resulta que Dios es para todos los días. Que podamos hoy oír la voz de Dios, que podamos verlo cómo se manifiesta, se abren los cielos y Dios baja, el Espíritu Santo baja como una paloma. El cielo está abierto. El cielo es como esa escalera de Jacob abierta donde bajan y suben los ángeles, en este contexto donde todos los que fallecen en gracia de Dios, ya habiendo purificado su vida y llenos del vestido blanco, pueden pasar a las manos del Padre. Pero el cielo se vive desde aquí, preparando cada vez más el vestido, hermoseando el alma. Ese es el vestido blanco, hermosear el alma.
que como Juan nosotros, con nuestro bajamiento y humildad, podamos hermosear nuestra alma en este 2023, para que podamos vivir un bautismo digno del Señor, para que reconozcamos que somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, para que veamos cómo Jesús, sin tener que bautizarse, lo hizo, Él que asume la condición humana y asume el pecado del mundo para destruirlo, para desterrarlo, para quitarnos todas las ataduras y la ceguera que nos impedía ver a Dios. Dios ha querido acercarse. En el entrar al agua y santificar las aguas del Jordán es mostrar cómo el agua ahora es un símbolo de aquella agua que también salió del costado abierto, que nos sigue señalando agua, bautismo, sangre, Eucaristía. Y este costado es más que esta agua, inclusive de este Jordán, del costado abierto salió sangre y agua. Esta agua nos ha regenerado, las aguas bautismales, porque hemos muerto para el pecado. La expresión griega de bautismo, baptizein, es morir, es sumergirse, es lo que significa sumergirse en estas aguas del bautismo para morir al pecado y resucitar con Cristo. Es para esto el bautismo, ya no solo del agua de Juan, sino del perdón de los pecados, bautizados con el Espíritu Santo y fuego del Redentor, que nos permite resucitar con Él a una vida nueva. Queremos resucitar con Él a esta vida nueva. Hagamos oración. Hoy dos extremos se han visto, cuales nunca se verán: Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo. El mar y abismo profundo de la pureza infinita, que las inmundicias quita y los pecados del mundo, hoy del Bautista se ha visto ser lavado en el Jordán, Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo. Bautiza la voz al Verbo, el criado al Criador. Ved qué humildad de Señor y qué autoridad de siervo. Favor otra vez no visto entre los hijos de Adán, Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo. Los cielos se abren y allí la voz del Padre ha entonado: aqueste es Hijo amado, en el cual me complací. Y el Paráclito se ha visto testificando que están Cristo arrodillado a Juan y Juan bautizando a Cristo. Qué grande misterio encierra el Jordán. Cantad, criaturas, gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra. Amén. ¿Cómo vamos a poner por obra esta fiesta y esta celebración que termina Adviento, Navidad, Epifanía y empieza año litúrgico? Ciclo del tiempo ordinario. El año litúrgico lo empezamos con el Adviento. ¿Cómo vamos a vivir el bautismo? ¿Qué es el bautismo para nosotros? ¿Cómo vivirlo en este año 2023? ¿A qué santidad se nos llama? ¿Cómo está nuestra vestidura del bautismo, nuestro vestido blanco? ¿Está sucio? ¿Cómo limpiarlo? En las aguas hemos sido lavados, ya no solo las del Jordán, en el costado abierto del Redentor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué criterios de Juan, de su vida, seguir tomando este año para disminuir, para que crezca el Señor? ¿Cuáles van a ser los propósitos para ver cómo Dios ha abierto el cielo para acercarse a nosotros y nosotros dejar de alejarnos de Él? ¿Cuál es su opción diaria para acercarse a un Dios que ha abierto el cielo y que ha bajado? Al Padre, al Hijo y al Espíritu que se han manifestado. Miremos los elementos. ¿A qué nos lleva esta celebración? Gracias por todo el eco que les ha dejado esta fiesta. Gracias por todo el eco de todo este tiempo. Adviento, Navidad, Epifanía, que cierra bautismo del Señor. ¿Cuál es la gran conclusión? ¿Qué pueden decirnos al final del chat? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día en el Señor. Feliz fiesta del bautismo del Señor.